¿Alguna vez te has preguntado cómo suceden los capítulos más oscuros de la historia? ¿Qué impulsa a los hombres y a los imperios a realizar actos tan atroces que el mundo desea olvidarlos, dejando solo cicatrices difusas en las páginas del tiempo? La verdad, enterrada bajo las cenizas de antiguos monasterios y cementerios olvidados, es mucho peor de lo que imaginamos. En la tierra empapada de sangre de Tesalia, donde los olivos susurraban melancólicamente bajo el peso del viento otoñal, el silencio de las colinas fue atravesado por el sonido inconfundible de la conquista que se acercaba. Un pequeño grupo de monjas cristianas, las últimas guardianas de una fe que se desvanecía en un mundo al revés, se reunieron dentro de su capilla en ruinas. Los frescos sobre ellas, una vez vibrantes con luz divina, ahora eran solo ecos de su antigua gloria, agrietados y desvanecidos por siglos de abandono. Los rostros de los santos, que alguna vez brillaron en su santidad, ya habían sido arrancados por la edad, el dolor y el tiempo. A lo lejos, las inconfundibles banderas del Imperio Otomano ondeaban en el viento, la tela roja bailando como chispas a través del horizonte en llamas. Las monjas, vestidas de blanco, sabían exactamente lo que significaban esas banderas. Ningún jinete vendría a su ayuda, ningún soldado se reuniría para defenderlas, solo el silencio aplastante antes de la tormenta. Entre ellas estaba la hermana Eleni de Lisa, la abadesa, sosteniendo un crucifijo de plata que había resistido 100 años de tormentas. Su voz temblaba mientras susurraba las palabras que serían su última oración juntas. Si rompen nuestros muros, mantengan sus votos dentro de sus corazones, porque no pueden tomar lo que está dentro. Pero incluso mientras hablaba, sus palabras parecían desvanecerse en el aire, tan inútiles como las oraciones ofrecidas en tiempos pasados, porque el destino que les esperaba ya estaba sellado. Cuando las fuerzas otomanas llegaron, no lo hicieron con una apariencia de misericordia. No habría cuartel ni reconocimiento del terreno sagrado, las primeras piedras del convento se desmoronaron bajo el rugido del fuego de los cañones. Los himnos que una vez llenaron la capilla, resonando a través de las paredes de este refugio sagrado, fueron ahogados por el estruendo del hierro y los gritos de los inocentes. Los otomanos no desperdiciaron sus flechas en lo que consideraban lugares sagrados. Rompieron las puertas del convento con sus cañones, enviando un mensaje ensordecedor al mundo. No habían venido solo a conquistar tierras, sino a aplastar el espíritu de la fe cristiana misma. Dentro de la capilla, las monjas luchaban por esconder sus reliquias más preciosas: cáliz de plata, íconos bordados e incluso fragmentos de huesos sagrados, escondidos debajo de las tablas del piso de la capilla, como si estos objetos sagrados pudieran protegerlas de la ira venidera. Creían que su fe era una fortaleza, una que resistiría incluso frente a la destrucción. Pero los otomanos no buscaban tesoros ni objetos de valor. Buscaban algo más profundo, algo mucho más oscuro. Querían borrar la misma idea de que esta tierra alguna vez perteneció a alguien que no fuera ellos. Al caer la noche, el convento era una ruina chamuscada. El humo del antiguo refectorio se elevaba hacia los cielos, un amargo recordatorio de lo que se había perdido. Las banderas otomanas ondeaban desde el campanario, un brutal símbolo de sumisión. La resistencia había sido aplastada. Sin embargo, en medio de esta devastación ocurrió algo inesperado. En el patio, donde los sobrevivientes habían sido reunidos como ganado, los soldados otomanos, ansiosos por los gritos, en su lugar encontraron algo completamente diferente. Las mujeres, atadas con cuerdas y reunidas como corderos sacrificados, comenzaron a cantar. Sus voces, temblorosas pero resolutas, se elevaron en el aire nocturno, desafiando a los conquistadores con lo único que no podían silenciar: su canción de desafío. Las palabras del Agnus Dei, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, resonaron en la noche mientras las monjas cantaban con toda la fuerza que sus cuerpos podían reunir. Su fe, su dignidad, permanecieron
intactas. Fue entonces cuando el capitán otomano, sin saber si reír o callarlas, ordenó que la abadesa, Eleni, fuera arrastrada ante él. Sosteniendo el crucifijo de plata que había sobrevivido a tantas tormentas, Eleni se puso de pie ante él. El capitán, en un momento de cruel tentación, le ofreció una salida. Le prometió que si renunciaba a su Dios y abrazaba la fe de los conquistadores, sus hermanas serían perdonadas. Pero Eleni, de pie ante él con la firmeza de una mártir, respondió con palabras que sellarían su destino. «Ya he dado mi vida. ¿Qué más puedes quitarme?» Sus palabras, simples y resueltas, tenían un poder que incluso el capitán, un hombre endurecido por innumerables batallas, no pudo ignorar. Por un momento dudó, tal vez conmovido por la fuerza de su convicción, pero luego, con un gesto de su mano, la abandonó a sus hombres. Los detalles de lo que siguió se han perdido en la historia. Incluso los registros otomanos, que a menudo glorificaban tales conquistas, solo se refirieron al trato de estas mujeres como disciplina para quienes se negaron a razonar. Pero cartas posteriores, de misioneros europeos y espías, revelarían el horror en su totalidad. Las monjas, a pesar de sus cadenas y el sufrimiento insoportable que soportaron, se negaron a quebrarse. Sus cuerpos fueron utilizados como instrumentos de castigo, su fe puesta a prueba de maneras inimaginables. El silencio de la historia se niega a hablar en su totalidad, pero la leyenda de la hermana Eleni de Lisa, la monja que se mantuvo desafiante ante la muerte inminente, vivió en susurros a través de las generaciones. Lo que les ocurrió a las monjas, a la hermana Eleni y a los miles como ellas, es un testimonio de hasta dónde llega el poder para extinguir lo que no puede controlar. Su historia sigue siendo uno de los capítulos más horribles y trágicos en la historia de las relaciones cristiano-musulmanas. Pero es una historia que habla de una verdad más grande sobre la naturaleza del poder, la fe y la resistencia del espíritu humano. Al final, el Imperio Otomano expandiría sus vastas fronteras a través de Europa. ¿Pero a qué costo? ¿Qué significa conquistar no solo tierras, sino el alma misma de un pueblo? Mientras reflexionamos sobre este sombrío relato, debemos preguntarnos, frente a una crueldad inimaginable, ¿qué estaríamos dispuestos a sacrificar para preservar nuestra fe, nuestra dignidad y nuestra propia humanidad? ¿Cómo puede un pueblo, una cultura o una fe perdurar cuando la esencia misma de su existencia es atacada, cuando la violencia busca no solo romper el cuerpo sino borrar el espíritu mismo? La historia de la hermana Eleni y de las incontables otras monjas cristianas que sufrieron bajo el Imperio Otomano no termina con su negativa a renunciar a su Dios. No. Se extiende a los rincones más oscuros de la historia, donde la resistencia humana es llevada a sus límites más extremos, y el costo de la fe se paga con sangre. A medida que las fuerzas otomanas marchaban a través de los Balcanes, la conquista nunca fue solo sobre territorio o riqueza. Fue sobre la dominación en su forma más pura, un intento no solo de suprimir la rebelión, sino de erradicar los cimientos mismos de la resistencia. Iglesias, conventos, monasterios, estos no eran simplemente lugares religiosos, eran símbolos del viejo mundo, el mundo antes del dominio otomano, donde el cristianismo prevalecía en las tierras que buscaban controlar. A los ojos de los otomanos, la fe cristiana misma era una fuerza que debía ser rota, sus adeptos transformados en súbditos del imperio, sus lugares sagrados reducidos a ruinas. Pero a pesar de la brutal trituración de la resistencia cristiana, estas mujeres, las monjas, no se fueron en silencio. A la sombra de la guerra, dentro de los muros de sus conventos, algo sagrado permaneció, algo intocable. A medida que avanzaban los ejércitos otomanos, su crueldad no conocía límites. Para ellos, un convento no era un espacio sagrado de oración, sino un bastión de rebelión. Fue aquí, detrás de estos muros, donde la cruz seguía en pie, inquebrantable ante la marea del puño de hierro del imperio,
y esto era una afrenta para aquellos que creían en la superioridad del camino otomano. El asedio a los conventos fue más que una campaña militar, fue una guerra psicológica. Las monjas, aisladas del mundo y rodeadas por el enemigo, enfrentaron un dilema brutal: rendirse con sus cuerpos o rendirse con su fe. Los otomanos no les ofrecieron ninguna solución intermedia. Sus mentes fueron atacadas, sus espíritus puestos a prueba, tanto como sus cuerpos fueron abusados. No era suficiente matarlas. No. El objetivo era despojarlas de todo lo que amaban, mostrarles que su fe no podría protegerlas frente al poder absoluto. Dentro de estos muros sagrados, las monjas se aferraron a su humanidad mientras el mundo exterior se desmoronaba. Mantuvieron la fe, incluso cuando sus conventos fueron invadidos, sus reliquias sagradas profanadas, sus cuerpos mismos violados. Pero no solo los otomanos buscaban destruirlas, no. Era el mismo silencio de la historia lo que intentaba borrar sus nombres, enterrar sus historias bajo el peso del tiempo. Y sin embargo, las voces de estas mujeres, estas mártires, todavía resuenan a través de los siglos. Su desafío, su valentía y su sacrificio sirven como un recordatorio poderoso del precio de la fe en un mundo que busca aplastarla. Para las mujeres de Tesalia y otras innumerables regiones bajo dominio otomano, las consecuencias de desafiar al imperio fueron severas. Los comandantes otomanos eran conocidos por sus castigos despiadados, y las monjas lo sabían bien. Sin embargo, incluso ante una brutalidad inimaginable, se negaron a inclinarse. Podían ser torturadas, humilladas e incluso masacradas, pero su espíritu permaneció intacto. Esto no se trataba solo de supervivencia física. Esto era sobre la supervivencia de algo mucho más profundo: el alma. Sus cuerpos pudieron haber sido sometidos a los peores abusos, pero sus almas, su fe, siguieron siendo suyas. Y fue esta resistencia lo que llevó a los captores otomanos a una crueldad aún mayor. La hermana Eleni de Lisa, aunque sometida a los abusos más horribles, se convirtió en un símbolo de esta resistencia. En las horas y días que siguieron a su desafío, fue testigo de lo peor que los otomanos podían ofrecer. Sus hermanas, sus compañeras, fueron arrastradas, su destino sellado por su negativa a convertirse, a rendirse. Algunas fueron forzadas a la esclavitud, otras brutalmente ejecutadas. Sus gritos resonaron a través de la noche, pero, aún así, las monjas cantaron. Cantaron por su fe, por la vida que habían perdido, por el mundo que se desvanecía ante ellas. Sus himnos, aunque cargados de desesperación, llevaban un mensaje que no podía ser silenciado. Fue el último acto de resistencia. Cantaron porque era todo lo que les quedaba. Fue en sus voces, temblorosas por el peso del dolor y el terror, donde los últimos vestigios de su desafío brillaron con mayor fuerza. Porque frente a la aniquilación total, fue este pequeño acto, este fugaz momento de resistencia, lo que las marcó como algo más que simples víctimas. Se convirtieron en símbolos de fe inquebrantable. En los días siguientes al asedio, los registros de las fuerzas otomanas hicieron poco por reconocer la brutalidad que habían desatado. En cambio, celebraron su victoria, enmarcando la conquista como un asunto de disciplina para aquellos que se negaron a someterse. Y sin embargo, el silencio en los relatos oficiales solo profundizó la gravedad de las atrocidades. Lo que se les hizo a las monjas cristianas fue mucho peor que una simple conquista. Fue un intento calculado de borrarlas de la historia, de hacer que su sacrificio careciera de sentido. Pero la historia tiene una forma de desafiar a aquellos que buscan silenciarla. Aunque los otomanos pudieron haber creído que habían aplastado la resistencia cristiana, el legado de las monjas y de la hermana Eleni sobreviviría en historias susurradas en las oraciones de aquellos que nunca las olvidarían. Estas mujeres, a través de su sufrimiento inimaginable, preservaron la esencia misma de la fe que el imperio intentó destruir.
Y a medida que pasaron los siglos, sus historias se convirtieron en leyendas, transmitidas a través de las generaciones, no como relatos de derrota, sino como testimonios del poder perdurable del espíritu humano. Así que, al reflexionar sobre los horrores que estas mujeres soportaron, debemos preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a soportar por nuestras creencias, por nuestra fe, por lo que consideramos sagrado? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar cuando las fuerzas del mal se levanten contra nosotros? Las monjas de Tesalia, de Lisa y tantas otras esquinas olvidadas de la historia nos han mostrado que el precio de la fe a veces se paga con la sangre de los inocentes, pero también se paga con desafío, con fuerza y con la negativa a permanecer en silencio. ¿Cuál, entonces, es nuestro papel en llevar adelante su legado? ¿Estamos nosotros también preparados para mantenernos firmes frente a una oscuridad abrumadora, para aferrarnos a lo que sabemos que es verdadero, sin importar el costo? La historia es una maestra poderosa, pero sus lecciones a menudo son dolorosas. ¿Qué sucede cuando el alma de un pueblo es atacada, cuando todo lo que valoran les es arrebatado? ¿Sigue existiendo una línea que se pueda trazar entre los vivos y los muertos, o el mismo acto de destrucción borra esa distinción? Estas son las preguntas que debemos enfrentar mientras profundizamos en el destino desgarrador de las monjas cristianas bajo el dominio otomano. El dolor y el tormento que soportaron no fueron meros actos de guerra. Fueron gestos simbólicos destinados a romper la columna vertebral de toda una cultura, a demostrar que la resistencia era inútil, que la fe misma era frágil frente al poder absoluto. Sin embargo, en la más cruel ironía, fue esta misma brutalidad la que sembró las semillas de la resistencia que se extenderían a través de las generaciones. A medida que las fuerzas otomanas continuaban su campaña a través de los Balcanes, sus métodos de conquista se volvieron más sistemáticos y siniestros. Las ciudades no solo fueron reducidas a escombros, sino que fueron borradas, sus historias borradas como tiza de una pizarra. Las iglesias se transformaron en mezquitas, los monasterios convertidos en cuarteles. Las paredes del convento, que una vez resonaron con oraciones, ahora estaban en silencio, excepto por el crujir de las llamas y los gritos de los inocentes. Y fue dentro de estos espacios sagrados que los otomanos infligieron sus heridas más graves, no solo al cuerpo, sino al mismo espíritu del cristianismo. La brutalidad que enfrentaron las monjas no se limitó a lo físico. El trauma fue psicológico, diseñado para quebrantar no solo su voluntad, sino su sentido de sí mismas. El mensaje era claro. Sus creencias, sus votos, sus vidas mismas no eran significativas en el gran esquema del imperio. Para los otomanos, estas mujeres no eran mártires. Eran obstáculos que debían ser aplastados, símbolos que debían ser destruidos, su existencia un desafío al poder absoluto del sultán. Pero lo que subestimaron, lo que nunca pudieron imaginar, fue la fuerza perdurable del espíritu humano cuando está impulsado por una causa más grande que la supervivencia. En los días posteriores a la masacre, los sobrevivientes, aquellas pocas que no perecieron en las llamas o a manos de los soldados, fueron arrastradas de sus escondites. Sus cuerpos estaban rotos, sus espíritus abatidos, pero seguían vivas. Aún se aferraban a los últimos hilos de su fe, incluso mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. No fueron salvadas por la misericordia de sus captores, sino por su propia resiliencia, por la voluntad inquebrantable de seguir luchando por algo que trascendía su propio sufrimiento. Los otomanos habían venido por sus cuerpos, pero fue su alma la que se negó a someterse. La hermana Eleni, en los últimos momentos antes de que su destino fuera sellado, se convirtió en la epítome de esta resistencia. Ya había dado su vida, su cuerpo y todo lo que tenía. No quedaba nada para que los otomanos tomaran. Y sin embargo, fue en ese mismo momento de sacrificio último que su desafío se convirtió en su victoria. Se plantó ante sus captores, erguida, sosteniendo la cruz que había sobrevivido a tanto, incluso cuando su propia vida pendía de un hilo. Su negativa a renunciar a su Dios, su fe,
se convirtió en un acto de rebelión tan profundo que resonó a través de las páginas de la historia, a pesar de los esfuerzos por silenciarla. Pero no fue solo la hermana Eleni quien dejó un legado. Las historias de las otras monjas, aquellas cuyos nombres se han perdido en el tiempo, no son menos significativas. Ellas también resistieron, a su manera silenciosa, preservando su fe frente a una crueldad inimaginable. Soportaron no solo la violencia física de sus conquistadores, sino la violencia psíquica de saber que su sufrimiento sería barrido por la historia, enterrado bajo el peso de imperios que intentaban borrarlas, y sin embargo, sus voces perduraron, transmitidas por los fieles que se negaron a dejar que sus sacrificios se desvanecieran en el olvido. A medida que los otomanos continuaban su campaña, el destino de estas monjas, estas mujeres que se atrevieron a resistir, se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande. No eran meras víctimas de la conquista, eran mártires, sí, pero también testigos de la brutalidad del imperio, de hasta qué punto el poder llegaría para afirmar su dominio. Eran, en el sentido más verdadero de la palabra, sobrevivientes, y al sobrevivir, crearon algo más duradero de lo que el imperio podría haber imaginado. Un recuerdo, un legado, una historia que no sería olvidada. La conquista de Tesalia y el destino de las monjas allí se convirtió en parte de la narrativa más amplia de la expansión otomana. Fue una victoria para el imperio, sí, pero fue una victoria vacía, porque en sus esfuerzos por aplastar la fe cristiana, los otomanos plantaron inadvertidamente las semillas de la rebelión, las semillas de la resistencia, que eventualmente darían frutos en los movimientos de resistencia que se extendieron por Europa en los siglos siguientes. Las monjas de Tesalia y las innumerables otras que sufrieron destinos similares no murieron en vano. Su sacrificio encendió un fuego que continuaría ardiendo mucho después de que las banderas del Imperio Otomano se desvanecieran en los anales de la historia. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿por qué recordamos a estas mujeres? ¿Qué hay en sus historias que sigue persiguiéndonos, resonando a través de los siglos? Tal vez sea porque, en su sufrimiento, nos recuerdan la fragilidad de la existencia humana, lo fácil que es perder todo lo que valoramos. Pero también nos recuerdan algo más. Nos recuerdan que, frente a un mal inimaginable, siempre hay una opción para resistir, para soportar, para preservar lo que es sagrado. Su historia no es solo una de pérdida, sino una de resistencia, una de desafío, una de la fuerza inquebrantable del espíritu humano frente a la tiranía. En los momentos tranquilos, cuando el mundo parece demasiado para soportarlo, debemos recordar a estas mujeres, estas mártires, y preguntarnos: ¿por qué estamos dispuestos a mantenernos firmes? ¿Por qué estamos dispuestos a luchar? Y cuando la oscuridad llegue, como siempre lo hace, ¿cómo responderemos? ¿Qué hacemos cuando la historia exige más de lo que estamos dispuestos a dar? Cuando la línea entre supervivencia y sacrificio se difumina tan completamente que ya no queda otra opción que resistir o perecer. Las vidas de las monjas cristianas bajo el dominio otomano nos presentan este mismo dilema. Sus cuerpos fueron tomados, sus voces silenciadas, pero sus espíritus, aunque rotos, se negaron a inclinarse. Lo que los otomanos intentaron destruir no fue solo la forma física del cristianismo, sino su esencia misma. Las monjas, esas mujeres piadosas, encarnaron algo más profundo, una resistencia silenciosa pero inquebrantable que hablaba de una verdad universal: que la fe, una vez encendida, no puede ser fácilmente extinguida incluso en los tiempos más oscuros. La caída de los conventos a través de los Balcanes, particularmente en áreas como Tesalia, marcó el clímax de la ofensiva otomana para aplastar los restos de la influencia cristiana en una tierra que lentamente se deslizaba hacia las manos otomanas. Pero para entender la profundidad de la atrocidad, debemos captar no solo el horror físico de estos asedios, sino las implicaciones de largo alcance que tuvieron en la fe de aquellos que permanecieron. En su conquista,
Los otomanos no solo arrasaron edificios y aldeas, buscaron aniquilar el mismo concepto de resistencia de una forma alternativa de vida. Pero la resistencia no siempre es visible, no siempre está escrita en la tinta de los anales de la historia. A veces, reside silenciosamente en los corazones de los oprimidos. La guerra psicológica librada por los otomanos fue tan feroz como la violencia física. Para las monjas cristianas, la amenaza no era solo el miedo a la muerte, sino la certeza de que su memoria sería borrada, sus nombres perdidos en el paso de los siglos. La historia, después de todo, es escrita por los vencedores, y los otomanos buscaron arrojar a estas mujeres, estas mártires, a la sombra del olvido. Sin embargo, incluso mientras las llamas de la conquista devastaban sus hogares, las vidas de estas mujeres, aunque extinguidas en el ámbito físico, encendieron un recuerdo que nunca moriría. Su negativa a someterse, su valentía, se convirtió en la chispa para los movimientos de resistencia en los siglos que seguirían. Cada convento, cada monasterio que cayó, fue un grito silencioso al mundo. Para los otomanos, el mensaje era simple. Esto es lo que sucede cuando resistes. Esto es lo que sucede cuando te enfrentas a la marea abrumadora de un imperio. Pero para las monjas cristianas, cada piedra caída, cada torre de campanario rota, no era un acto de derrota, sino un símbolo de fe perdurable. Las heridas físicas infligidas a sus cuerpos no fueron los golpes más significativos. El verdadero asalto fue a su resiliencia espiritual, su creencia inquebrantable de que incluso frente a la aniquilación, su Dios permaneció con ellas. Pero la historia de estas monjas, su sufrimiento y su sacrificio, no trata solo de los actos violentos cometidos contra ellas. Se trata del silencio, el silencio deliberado y calculado que siguió. Los otomanos entendieron el poder del silencio. Sabían que si podían borrar la narrativa de la resistencia cristiana, si podían convertir a las monjas en víctimas sin nombre, habrían logrado más que simplemente derrotar a un enemigo. Habrían borrado el espíritu del desafío mismo, pero la historia tiene una extraña forma de desafiar a aquellos que buscan borrarla. Aunque los conquistadores intentaron borrar sus nombres, la fe de esas mujeres vivió en susurros. A medida que los otomanos avanzaban más profundamente en Europa, sus victorias se exhibían por las calles, sus banderas izadas en lo alto de las tierras que habían reclamado. El imperio vio estas victorias como prueba del favor divino, como confirmación de que la voluntad de Alá había triunfado sobre los infieles. Pero detrás del humo y las banderas ocurría algo más. Las tierras conquistadas, una vez llenas de comunidades cristianas vibrantes, ahora yacían en ruinas. Y en los corazones de los sobrevivientes, aquellos que habían logrado escapar, aquellos que habían sido llevados como esclavos, aquellos que habían presenciado los horrores de la caída de su pueblo, ardía una resolución silenciosa. En el despertar de estas atrocidades, comenzó a crecer una semilla de resistencia. Comenzó de las formas más pequeñas en las oraciones susurradas en la oscuridad de la noche, en los altares escondidos que sobrevivieron bajo el dominio otomano, en las pequeñas reuniones de los fieles que se negaron a dejar que su religión muriera. Los otomanos podrían haber borrado los nombres de las monjas, pero no pudieron borrar su fe. Los mismos actos de violencia que infligieron, el sufrimiento que causaron, solo sirvieron para profundizar la resolución de los oprimidos. Las monjas se convirtieron en símbolos, no de derrota, sino de la resistencia del espíritu humano cuando es llevado a su punto de ruptura. Su historia es un testimonio de algo más profundo que los horrores de la guerra. Es una historia sobre la capacidad humana para resistir, sobrevivir y resistir, incluso cuando todo está perdido. La violencia que se les infligió a estas mujeres, la violencia sexual, las golpizas físicas, el trauma psicológico, estaba destinada a romperlas. Se quería mostrarles que la resistencia era inútil, que su fe no era rival para el poder de un imperio, pero en su sufrimiento se convirtieron en algo más que mártires. Se convirtieron en símbolos de algo más grande, la fuerza inmortal del alma humana.
En los años que siguieron, la memoria de estas monjas permanecería viva en los corazones de los oprimidos. Su historia sería transmitida en susurros, en las canciones de los fieles, en las cartas escritas por aquellos que habían escapado de los horrores de las conquistas otomanas. Y aunque sus nombres nunca hayan sido escritos en los registros oficiales del imperio, su legado sería inmortalizado en los corazones de aquellos que las recordaron. Y así, nos preguntamos de nuevo, ¿qué significa resistir, resistir y sobrevivir? Las monjas de Tesalia y las que eran como ellas enfrentaron horrores inimaginables. Se vieron obligadas a tomar decisiones que ningún ser humano debería tener que enfrentar. Sin embargo, tomaron esas decisiones con una fuerza y coraje que desafían la comprensión. Su historia nos desafía a mirar el mundo que nos rodea y preguntarnos, cuando nos enfrentamos a una oscuridad abrumadora, ¿nos doblaremos o resistiremos? Al reflexionar sobre su legado, también debemos reflexionar sobre las lecciones que nos transmitieron. ¿Qué significa ser verdaderamente libre? ¿Qué significa aferrarnos a nuestra humanidad frente a un mal inimaginable? Su historia no es una de desesperación, es una de desafío inquebrantable. Es una historia de valentía que sigue inspirando generaciones mucho después de que el Imperio Otomano haya desaparecido de las páginas de la historia. ¿Qué hacemos cuando el mundo exige que olvidemos, cuando intenta enterrar la verdad bajo capas de conquista y poder? Las atrocidades cometidas contra las monjas cristianas del Imperio Otomano no fueron simplemente actos de violencia, fueron intentos de extinguir la memoria del desafío mismo. Pero el paso del tiempo tiene una extraña forma de revelar lo que una vez estuvo oculto, y las historias de estas mujeres, aunque marcadas por el silencio de la historia, siguen resonando a lo largo de los siglos. Nos recuerdan una verdad dolorosa pero poderosa. Las victorias más duraderas de un imperio no se miden por la tierra que conquista, sino por los espíritus que rompe. A medida que las fuerzas otomanas se adentraban más en Europa, su conquista no era meramente militar. Era ideológica, una guerra no solo por la tierra, sino por el alma misma de los Balcanes. Los sultanes otomanos sabían que para controlar verdaderamente a un pueblo, primero debían controlar sus corazones, sus creencias, su forma de vida, y qué mejor manera de hacerlo que atacando los símbolos de la resistencia a las iglesias, los monasterios y los conventos donde la fe aún florecía. Las monjas, como símbolos de la fe cristiana inquebrantable, fueron uno de los primeros objetivos de esta guerra ideológica. Sus cuerpos fueron destrozados, sus espacios sagrados profanados, pero su desafío permaneció indomable. En sus últimos momentos, estas mujeres no solo sufrieron, trascendieron el sufrimiento. Se convirtieron en algo más que víctimas. Se convirtieron en símbolos de una resistencia que nunca podría ser extinguida. Los otomanos buscaron borrar sus nombres, convertirlas en nada más que otra nota al pie en los anales de la conquista. Pero la historia tiene una forma de mantener viva la verdad, incluso cuando los imperios intentan enterrarla. El legado de estas mujeres, y la fe que mantuvieron hasta el final, sobreviviría al imperio que intentó aplastarlas. Cuando la hermana Eleni de Lisa se plantó ante sus captores, sosteniendo el crucifijo de plata que había resistido siglos de tormentas, no era solo una monja, era un símbolo de todos aquellos que resistieron, que se aferraron a sus creencias incluso cuando todo lo demás se perdió. Su negativa a renunciar a su fe, incluso frente a la muerte segura, fue un acto de resistencia tan profundo que reverberó mucho más allá de las paredes del convento, y en su desafío se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que vendrían después de ella. Los otomanos pudieron haber conquistado la tierra, pero nunca podrían conquistar la fe que ardía en los corazones de estas mujeres. Sus cuerpos pudieron haber sido rotos, pero sus espíritus no pudieron ser aplastados. El trauma que soportaron, la violencia infligida sobre ellas, estaba destinada a romperlas, a obligarlas a someterse. Pero lo que los otomanos no entendieron fue que la verdadera fe no es algo que se pueda arrebatar, es algo que debe ser elegido, nutrido
y transmitido de una generación a la siguiente. Las monjas de Tesalia, y todas aquellas como ellas, tomaron esa decisión, y al hacerlo, se convirtieron en algo más, que mártires se convirtieron en la encarnación de una resistencia que nunca sería olvidada. En los años que siguieron a las conquistas otomanas, las historias de estas mujeres se transmitieron de generación en generación. Aunque sus nombres se perdieron con el tiempo, su legado perduró, fue llevado en las oraciones de los fieles, en los relatos susurrados de aquellos que habían sobrevivido, en el arte y la literatura que buscaba capturar su valentía. Las monjas de Tesalia, aunque silenciadas en el reino físico, se inmortalizaron en los corazones de aquellos que se negaron a dejar que sus historias se desvanecieran en el olvido. Su legado no es solo uno de dolor y sufrimiento, es uno de esperanza y resiliencia. Es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, el espíritu humano puede resistir. Los otomanos pudieron haber buscado borrar sus nombres, convertirlas en nada más que un recuerdo lejano, pero fracasaron. La fuerza del espíritu humano no puede ser tan fácilmente extinguida. Es una llama que, una vez encendida, arde con más fuerza cuanto más se lucha contra ella. Las lecciones de estas mujeres son las que podemos llevar con nosotros hoy. En un mundo que a menudo parece definido por la violencia, el odio y la división, su historia sirve como un recordatorio de que incluso frente a una oscuridad abrumadora, podemos elegir resistir, podemos elegir mantenernos firmes en nuestras creencias, aferrarnos a los valores que nos definen y nunca permitir que nuestros espíritus sean quebrantados. La historia de las monjas cristianas bajo el dominio otomano es una historia de crueldad inimaginable, pero también es una historia de fe inquebrantable. Su sufrimiento no fue en vano. Encendió un fuego que continuaría ardiendo mucho después de que el imperio que buscaba destruirlas hubiera caído. No fueron solo víctimas, fueron guerreras del espíritu, y su legado sigue vivo en la fe y valentía de aquellos que vinieron después de ellas. Así que, al reflexionar sobre el sufrimiento de estas mujeres, debemos preguntarnos, ¿qué significa resistir, resistir y sobrevivir frente a probabilidades abrumadoras? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger lo que consideramos sagrado? Las monjas de Tesalia, en su desafío, nos mostraron el camino, nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una opción. Y esa opción es nuestra para tomarla. Al llegar al final de este aterrador viaje a través de las atrocidades que enfrentaron las monjas cristianas bajo el Imperio Otomano, nos enfrentamos a una poderosa pregunta. ¿Qué significa resistir verdaderamente frente al mal abrumador? Las monjas de Tesalia y las innumerables otras como ellas nos ofrecen una respuesta que trasciende el tiempo y el lugar. Su valentía, su fe, su resistencia inquebrantable frente al sufrimiento inimaginable nos enseñan que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando la oscuridad parece envolverlo todo, siempre hay una opción para mantenerse firme. La violencia que soportaron, la brutalidad infligida sobre sus cuerpos y espíritus, estaba destinada a romperlas. Estaba destinada a borrar su existencia, a silenciar sus voces y a extinguir la llama de su fe. Pero en su negativa a inclinarse, en su desafío, demostraron algo mucho mayor. Que ningún imperio, por más vasto o poderoso que sea, puede conquistar verdaderamente el alma humana. Los otomanos pudieron haber destrozado las paredes de sus conventos, pudieron haber intentado enterrar sus nombres bajo el peso de la historia, pero nunca podrían borrar el espíritu de resistencia que estas mujeres encarnaron. Se convirtieron en símbolos no de derrota, sino de fuerza inquebrantable, del poder de la fe y la convicción cuando se enfrenta a la tiranía. Estas mujeres, a través de su sufrimiento, nos han dejado un legado que nunca podrá ser olvidado. Nos recuerdan que el verdadero costo de la resistencia a menudo se paga con sangre, en silencio y en sufrimiento. Sin embargo, a pesar de los horrores inimaginables que enfrentaron, eligieron preservar su fe, aferrarse a lo que sabían que era verdadero y negarse a ser rotas,
Su historia no es una de desesperación. Es una historia de triunfo frente a la opresión, un testimonio de la fuerza del espíritu humano cuando se pone a prueba por el fuego. La historia de estas monjas es más que un capítulo de la historia, es un llamado a la acción para todos nosotros, un recordatorio de que nunca debemos olvidar el precio de nuestras libertades, los sacrificios hechos por aquellos que vinieron antes que nosotros y la resiliencia que reside en todos nosotros. Frente a la oscuridad, podemos elegir resistir. Podemos elegir levantarnos por lo que es correcto, incluso cuando parece imposible, y al hacerlo, podemos honrar el legado de estas mujeres que, a pesar de todo, nunca se rindieron. Su valentía nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos nosotros también dispuestos a resistir por nuestras creencias? ¿Estamos preparados para tomar las decisiones difíciles, para resistir cuando el mundo nos empuja a someternos? Las monjas de Tesalia ya nos han mostrado el camino, nos han recordado que incluso en las circunstancias más brutales hay fuerza en mantenerse firme, en aferrarse a lo que es sagrado y en negarse a dejar que las fuerzas de la opresión ganen. Así que, al cerrar este capítulo de la historia, les pedimos que reflexionen sobre las lecciones de estas mujeres. ¿Cómo les inspira su historia? ¿Qué podemos aprender de su resiliencia como sociedad? Dejen que su memoria sirva como una luz guía, recordándonos a todos que la lucha por lo justo y verdadero nunca ha terminado. El espíritu de resistencia, una vez encendido, no puede ser extinguido. Vivirá mientras haya quienes estén dispuestos a llevar la antorcha adelante. Dejen sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué significa esta historia para ustedes y cómo los desafía a vivir su vida frente a la adversidad?